Gracias, señor presidente. Uno puede mirar, y como se observa o se puede escuchar en los distintos discursos, puede mirar desde distintas aristas lo que significa una reforma de la Constitución. Puede intentarse desde lo que se denomina la Constitución material, es decir, la aplicación de las normas contenidas en esa Constitución formal en la aplicación sociológica, es decir, cómo ha funcionado cada instituto en la realidad. También puede mirarse desde sus fortalezas o desde sus debilidades. Pero me gustaría empezar por una tercera arista, que es que en una democracia no hay ninguna posibilidad de reformar la Constitución sin un acuerdo político. Y me parece que este es el inicio de lo que significó la reforma constitucional del 94. Porque si uno estudia, por ejemplo, todas las reformas constitucionales del siglo XX en la Argentina, va a observar que algunas cayeron por exceso de autoritarismo o por la ilegitimidad en el ejercicio del poder, y otras cayeron por defectos al cumplimiento del procedimiento fijado en el artículo 30. Sin embargo, la reforma del 94, cuestionado que fue el Pacto de Olivos, logró reunir las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Senado. Es decir, logró el consenso que exigía la Constitución. Por lo tanto, el acuerdo político estuvo hecho en ese momento por los actores políticos que estaban en condiciones de garantizar esa reforma. Y si uno analiza, por ejemplo, y siempre hablamos o tomamos como ejemplo el Pacto de la Moncloa. ¿Qué fue el Pacto de la Moncloa, señor presidente? Un acuerdo entre dirigentes políticos a la salida del franquismo para sancionar la Constitución española de 1978. Es decir, no hay posibilidad de acceder a una reforma constitucional por las mayorías que se exigen sin un acuerdo político previo. Y obviamente que ese acuerdo político lo tienen que hacer los partidos políticos que representan a las mayorías populares. No hay otra manera de hacerlo. En segundo lugar, discrepo con algún argumento que hace un paralelismo entre las dos reformas, entre la de la provincia y la de la nación. En realidad, las dos suceden en el mismo momento o suceden contemporáneamente en función de la discusión de la reelección. Pero la reforma de la provincia tiene antecedente de 1990, ¿sí? Cuando Antonio Cafiero y Raúl Alfonsín hacen un acuerdo político para modificar la Constitución de la provincia de Buenos Aires, eligiendo el procedimiento de la enmienda constitucional y de la ratificación por plebiscito, que era en la próxima elección, y un tipo en ese momento disfrazado de pollo hizo campaña y logró voltear esa reforma de la Constitución en el año 1990, que ya tenía muchos de los nuevos derechos y nuevas garantías que luego, 4 años después, se consagraron en la Constitución de la provincia. Es decir, que el antecedente de la Constitución provincial no es la reforma nacional, sino la Constitución del 90. En segundo lugar, señor presidente, como pasa con cualquier ley y cuando es necesario construir una mayoría, en este caso de 2/3 partes, porque si bien el procedimiento de reforma de la Constitución Nacional y de la Constitución de la provincia son distintos, porque la provincia admite más posibilidades que la Constitución Nacional, que solo admite la Convención Constituyente, los dos requieren de amplias mayorías, de amplio consenso político. Por lo tanto, siempre lo que va a surgir de ese acuerdo político es la mejor ley posible, no la mejor ley posible, porque en función de la búsqueda de los acuerdos se hacen concesiones recíprocas, si no es imposible lograr la mayoría. Entonces, claro que hay cosas que corregir, pero esto tampoco tiene que ser un drama. En la Argentina, discutir una reforma constitucional parece que fuera algo dramático. Y en realidad, en un sistema democrático, es normal que una nación esté en estado preconstituyente, que en cualquier momento pueda modificar una constitución. Lo dijo recién el diputado Perechotnik. Hay veces que la realidad supera la ley o que la realidad supera una norma. Bueno, lo que tenemos que hacer es modificar esa norma. ¿Cuál es lo traumático de eso? ¿Es complejo obtener la mayoría? Sí, es complejo obtener la mayoría, pero no es traumático el procedimiento de buscar ese consenso. Porque es la política la que tiene que definir eso. Mire, presidente, yo creo que la reforma del 94, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es mejor que la que teníamos.
esto como primer análisis, es mejor que la que teníamos. Porque algunos con el afán de criticar la reforma del 94 pareciera que defienden la del 53, la de 1853. Entonces nos podríamos quedar discutiendo todo el día. Yo creo que tenemos una constitución mejor que la que teníamos. ¿Puede ser mejor? Obviamente que puede ser mejor. Y ahora voy a decir en qué creo que puede ser mejor y en qué creo que funcionó bien la Constitución. Se habló recién aquí de la incorporación, y hago un paralelismo para no voy a ir hablando de las dos constituciones juntas, de la nacional y la provincial. La incorporación de las garantías constitucionales, señor presidente. No se incorporó solamente la acción de amparo, se incorporó también el habeas corpus y el habeas data como garantías constitucionales en ambas reformas. ¿Y sabe qué? Cuando uno analiza, por ejemplo, la acción de amparo antes del 94 y después del 94, va a ver que efectivamente se convirtió en una garantía constitucional. ¿Sabe, señor presidente, quién había dictado la ley de amparo nacional que estaba vigente en 1994? Un decreto de ley de Onganía. Es decir, las garantías constitucionales en la Argentina las había regulado una dictadura militar. Obviamente para convertirlas en su mínima expresión. Obviamente para que fuera imposible obtener esa garantía de un juez. Le ponía tantos requisitos a esa acción. Acá Susana González me mira y compartimos esto de agotar la vía administrativa que se exigía antes del 94, hacía imposible que un juez te concediera una acción de amparo. Pero después del año 94, esas garantías constitucionales consagradas en la Constitución empezaron a tener eficacia efectiva. Y el pico máximo de demostración fue cuando se especificaron los depósitos de la gente y fueron las acciones de amparo las que lograron proteger el patrimonio de los argentinos. ¿Se acuerdan? Millones de acciones de amparo presentaban los argentinos en los juzgados federales y eran concedidas por los jueces federales. 5 años antes eso era imposible, señor presidente. Fue la reforma del 94 la que convirtió en una garantía constitucional esas acciones. Me resultó llamativo que nadie hablara de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. La jerarquía constitucional de los tratados internacionales permitió que se cayeran las leyes de impunidad y que los responsables de las dictaduras, más allá de los jerarcas, fueran condenados en juicios transparentes y juicios públicos en la Argentina. Porque los delitos de lesa humanidad contenidos en esos tratados internacionales comenzaron a ser declarados imprescriptibles a partir de la vigencia de esos tratados. La pena de muerte en la Argentina no estaba derogada por la Constitución de 1853. La Constitución de 1853 solo derogaba la pena de muerte por causas o razones políticas, no para delitos comunes. Y fue el Pacto de San José de Costa Rica, firmado por la Argentina en 1984 y ratificado en 1986, el que abolió la pena de muerte en todos los países miembros de ese pacto e implantó el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Es decir, los países que a la firma del tratado tenían la pena de muerte tenían que tender a derogarla y los que no la tenían no podían retrogradar. Eso es el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Por lo tanto, negar que eso fue un avance fabuloso en materia de derechos y es gracias a la reforma del 94 es indiscutible. Cuando se produce la reforma, pocos meses después, el doctor Alfonsín escribe un libro que se llama Democracia y Consenso, donde explica algunas de las pautas de esa reforma y de ese acuerdo que se había celebrado y que termina en la reforma, y dice algo muy interesante. Cuando le preguntan si esa reforma constitucional lo había dejado conforme, él dice que no, porque él no compartía el modelo de Estado que se había implantado en los años 90. Pero lo que dice es que está completamente convencido, él decía persuadido, que era la palabra que usaba, que esa reforma lo que había hecho era frenar el avance del Estado abandónico y que había por lo menos garantizado la existencia de un Estado mínimo que había que perfeccionar. Por eso muchas de las instituciones o institutos que están en la Constitución exigen leyes reglamentarias para que sea la política la que defina el alcance
y el consenso de la política la que define el alcance de esos institutos. Entonces, ¿cuáles serían para mí las cuestiones pendientes que quedaron o cuestiones que no salieron de la manera que querida o que tuvieron efectos no queridos? Estuvo bien incorporar un senador por la minoría, estuvo bien la elección directa de los senadores, estuvo bien reducir el mandato de 9 años a 6 años. Duraban 9 años los senadores, señor presidente, hasta el 94. 9 años duraban en su mandato. Estuvo bien reducirse, estuvo bien el tema de la reelección, porque redujo el mandato de 6 años a 4, ¿sí? Dando la posibilidad como máximo de 8 años a un presidente para desempeñar su mandato. No estableció una reelección de 6 como estaba en la Constitución del 53, sino redujo el mandato y le dio 4 años más, porque si no siempre se cuenta la parte de... Creo que una de las cosas que más le cuestiono a la reforma del 94, obviamente con el diario del lunes, es que el sistema de elección presidencial de manera directa hizo perder peso a las provincias en la discusión del futuro de la Argentina. Creo que le quitó federalismo a la elección del presidente de la República, porque la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tienen el peso del 50% prácticamente de la elección nacional. Entonces, el que gana en provincia y el que gana en Capital Federal tiene posibilidad de alzarse con la presidencia sin importar el resultado en el resto de las provincias. El sistema anterior de elección indirecta le daba mucho más peso a las provincias en la elección del presidente de la República y es una cuestión que para mí en algún momento va a haber que revisar, porque lo que termina pasando, y lo estamos viendo, lamentablemente, señor presidente, es que estamos volviendo a políticas centralistas nuevamente en la Argentina y cada vez más concentradas en la misma manzana de la ciudad de Buenos Aires, cada vez concentrando más poder, concentrando más recursos y concentrando más nivel de decisiones en el mismo lugar. Y es un efecto no querido por esta Constitución. En definitiva, presidente, ¿qué mensaje me gustaría transmitir o dejar o compartir con mis colegas en estos 30 años de la reforma? Que se necesita diálogo, se necesita búsqueda de consenso, se necesita búsqueda de acuerdos. Señor presidente, se necesita cada vez más política, no menos política. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Facundo.